Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, porque no sé cuándo veréis este vídeo. Quiero daros las gracias a vosotros por vuestra atención y a la organización por invitarnos a presentaros este taller. Dadas las circunstancias que nos rodean, no sé si alguno no se habrá enterado, tanto mi compañera Adriana Nielsen como yo hemos tenido que realizar unas adaptaciones a esta presentación, ampliando un poquito más lo que es la teoría referente a los fundamentos que sustentan este prototipo de intervención, y al final de la misma, de alguna forma, os haremos llegar cuáles serían las propuestas prácticas que hubiésemos hecho en caso de poder hacerlo de manera práctica. Vamos a ver por aquí, dice, sabemos o podemos decir que la humanidad no se ha preocupado en gran medida o se ha preocupado mucho por el estado físico de nuestro cuerpo. Sin embargo, hasta hace poco no nos habíamos planteado qué efectos tiene el ejercicio sobre nuestro sistema nervioso y sobre nuestro cerebro. Sabemos que con la edad comienzan a aparecer daños estructurales que afectan a los procesos perceptivos, cognitivos y ejecutivos. Existe una amplia literatura epidemiológica que indica que la inactividad física, el sedentarismo, es un factor de riesgo significativo para el desarrollo del deterioro cognitivo leve y de la enfermedad de Alzheimer. Otros estudios longitudinales informan del deterioro de diversas estructuras cerebrales, como por ejemplo el hipocampo, que se relaciona con pérdida de la memoria y la aparición de la demencia. En la actualidad existe una gran cantidad de literatura que sugiere que una vida de ejercicio físico puede resultar en mejoras en varios aspectos de la cognición. Por ello, una gran estrategia de intervención que ha demostrado reducir los aspectos selectivos del deterioro cognitivo es la actividad física. Gran parte de esta literatura se ha centrado en el ejercicio aeróbico, como caminar, correr, montar en bicicleta, nadar. Por lo tanto, sería muy importante conocer cuáles son las actividades físicas más efectivas, de forma que incluso pudiéramos llegar a conseguir adaptaciones de forma selectiva. Aquí. Al igual que el resto de nuestro cuerpo, nuestro cerebro es plástico, es decir, puede cambiar. La capacidad de adaptación estructural y funcional del cerebro y el sistema nervioso central se denomina plasticidad cerebral. Sabemos hoy día que si bien la mayor adaptabilidad del cerebro se produce durante la etapa de desarrollo y crecimiento, es decir, cuando estamos creciendo, sin embargo, también se sabe que el cerebro conserva en menor medida su capacidad de adaptación. Esta adaptación en el cerebro se produce a diversos niveles, por ejemplo, en cuanto a su tamaño, su estructura, al cambio del volumen de estas estructuras. También se produce en relación a ciertos tejidos distintos, como son las glías, que reparan y alimentan al tejido nervioso. También a nivel vascular, en algunos estudios en los que se utilizó el ejercicio aeróbico, se ha descrito cómo el sistema vascular del cerebro es plástico, cambia y permanece durante toda la vida, y cambia pues permitiendo la aparición de nuevos vasos sanguíneos, la angiogénesis, disminuyendo esas curvas que tienen los capilares, disminuyendo su tortuosidad, incluso incrementando el calibre de los capilares. También a nivel de plasticidad neuronal tendríamos el incremento de las conexiones o sinaptogénesis, incremento del número de neuronas a través de la neurogénesis, que ha sido un tema muy cuestionado, pero finalmente se ha podido demostrar en ciertas partes del cerebro, tanto en ratas como en monos y por fin en humanos. Y por fin, finalmente llegamos a la posibilidad que tiene el cerebro de que, al igual del entrenamiento físico, consigue
que un entrenamiento durante la vida, distintos estímulos cognitivos se producen adaptaciones en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema cognitivo. Por ejemplo, las personas que han participado en actividades cognitivas desafiantes durante toda la vida parece que tienen un menor riesgo de padecer enfermedades mentales. Así, las personas que hablaron varios idiomas, las personas que tocan instrumentos musicales o que se enfrentan a actividades de ocio mentalmente desafiantes muestran un mejor desarrollo cognitivo. Igualmente, otro tipo de estudios observacionales indican que participar en diferentes tipos de actividades, que van desde actividades cognitivas, físicas y sociales, pueden reducir el deterioro cognitivo o incidencia de la demencia. En conclusión, la actividad física de intensidad al menos moderada y con cierto componente cognitivo parece ser una buena forma de aprovechar la capacidad plástica natural de nuestro cerebro. Por ello, es muy importante conocer orientaciones específicas para diseñar programas de actividad física y cognitivo. De esta forma, los adultos, las personas mayores podrían beneficiarse de una actividad física regular y especialmente dirigida. Podríamos establecer directrices para programas educativos, de entrenamiento y de prevención. Por ello, venimos a exponeros este tipo de sesión o no voy a decir protocolo porque estamos de protocolo hasta arriba, sino este prototipo de sesión. En este caso, sería la sesión donde utilizamos el componente lúdico, físico, específicamente dirigido a una cierta demanda cognitiva. Estos tipos de intervenciones de estimulación cognitiva, los programas de entrenamiento de este tipo han ido evolucionando, de forma que hoy día podemos hablar de 4. Unos son las intervenciones que se basan en la novedad, otros los que se basan en el entrenamiento de procesos cognitivos específicos, otros que combinan ambas técnicas y, por último, las intervenciones novedosas que están basadas en procesos de demanda física, que sería lo que nosotros venimos a exponeros. Lo novedoso es muy saludable para nuestro cerebro y esto ha quedado demostrado mediante estudios experimentales sobre el efecto que tiene el enriquecimiento ambiental en animales y estudios observacionales en humanos. Por ejemplo, se ha demostrado que el índice de actividades de búsqueda de novedades, es decir, aquellas personas que han aprendido muchas cosas nuevas y distintas, este hecho se relacionó con una reducción significativa de la posibilidad de contraer la enfermedad de Alzheimer. Estos tipos de intervención basada en la novedad son programas en los cuales los participantes se enfrentan a tareas que son nuevas, son novedosas, pero no están orientadas específicamente a ciertos procesos cognitivos. Esto ocurre con los procesos de entrenamiento cognitivo, que consiste en la práctica repetida de tareas estándar que se dirigen específicamente o se orientan a ciertos procesos. El desequilibrio o la diferencia entre la oferta funcional, es decir, lo que la persona puede dar y lo que exige la tarea, sustenta estas intervenciones. Estos efectos o los efectos beneficiosos que tiene este tipo de entrenamiento se han encontrado en procesos como los visuales, los auditivos, procesos de cambio de tarea y también procesos o en la memoria de trabajo. Otro tipo de proceso, mezcla de ambos, serían los procesos o las intervenciones novedosas que a su vez se basan en procesos. Es decir, el modelo de intervención lo enriquecemos basándolo o dirigiéndolo a procesos cognitivos específicos. De esta forma, podemos superar la limitación que tiene el trabajar solo en base al aprendizaje de la novedad. Y conseguimos beneficios generales y específicos. ¿Por qué? ¿Qué diferencia existe entre
trabajar de manera específica o de forma general y variada? Pues los resultados de investigaciones sugieren que los cambios plásticos cerebrales de la práctica variable o una práctica constante repetitiva ocurren en diferentes niveles jerárquicos del procesamiento, en distintas zonas del cerebro. Los efectos de la práctica variable se atribuyen al procesamiento de orden superior, la corteza, digamos, prefrontal y dorsolateral. Sin embargo, el aprendizaje mediante la práctica constante parece que tiene una dependencia de procesos cognitivos de orden inferior. Es decir, el entrenamiento inicial o el aprendizaje involucra áreas cerebrales de alto orden. Después, con la experiencia y la repetición, los sustratos neuronales del aprendizaje cambian a áreas de menor orden. La práctica repetida de una sola tarea produce cambios plásticos en procesos o zonas de menor orden, de un orden inferior, mientras que el aprendizaje de las cosas novedosas supone el cambio plástico en órganos o en procesos de orden superior. Por ejemplo, una mayor cantidad de actividades mentales diferentes se asocia con una mejor función cognitiva general. Sin embargo, una mayor frecuencia en la participación de una misma actividad no se relaciona con un mejor funcionamiento cognitivo general. Por último, llegamos al tipo de intervención que nosotros proponemos, que son las intervenciones novedosas basadas en procesos, pero con cierta demanda física. ¿Por qué? Porque las patologías del sistema nervioso en general y del cerebro en particular pueden deberse a múltiples causas. Por lo tanto, para una previsión óptima, podría ser interesante abordar diferentes mecanismos mediante múltiples enfoques. La actividad motora, por lo tanto, puede involucrar procesos cognitivos y sustratos neuronales, así como procesos fisiológicos que, si no se diese este movimiento, tal vez no pudieran ser activados o estimulados. Parece que el ejercicio físico, el movimiento, favorece lo que es la plasticidad y la actividad cognitiva favorece o guía el lugar donde se tiene que dar o producir esta plasticidad. ¿De acuerdo? Algunos estudios han evidenciado que las intervenciones novedosas, físicamente exigentes, y que proporcionan una actividad cognitiva y física como el baile, el tai chi, el teatro, producen mejoras cognitivas consistentes. Por ejemplo, el baile supone una actividad de ocio, normalmente aeróbica. Es un buen modelo para un enfoque integrador físico, cognitivo, social y emocional. En un estudio se demostró que las personas aficionadas al baile mostraron un potencial superior en ciertas funciones cognitivas. Por lo tanto, ¿qué principios deberíamos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo estas intervenciones? Por un lado, el desafío, es decir, las tareas tienen que suponer un reto y un desajuste entre la oferta, es decir, entre lo que la persona puede dar y lo que exige la tarea. De tal forma que tampoco sobrepasemos los umbrales y hagamos que las cosas sean estresantes o demasiado difíciles. Igualmente tampoco pueden ser demasiado sencillas, pues el participante perdería su motivación. Debemos trabajar en régimen de variabilidad, como hemos dicho, utilizando o empleando tareas novedosas, aunque los procesos cognitivos se repitan. Debemos utilizar todas las partes del cuerpo, cambiar la lateralidad, distintos tipos de movimientos, de trayectorias, de habilidades motoras, distintos materiales que producen distintos tipos de sensaciones, distintos tipos de organizaciones. Multimodal, como hemos dicho, deben implementar demandas cognitivas, físicas y emocionales. Y por último, en relación al significado y al interés, las tareas y el entorno donde se realicen deben proporcionar un ambiente atractivo y personalmente significativo, necesario para una adherencia de las personas a largo plazo. Y diremos, ¿y qué cualidades o cómo podemos estimular? ¿Y qué cualidades podemos estimular?
siempre lo vamos a hacer a través del juego motor, buscando la estimulación de los componentes físicos. No vamos a entrar en este tema, porque suponemos que el monitor ya tiene la capacidad de jugar con estos aspectos, ¿no? A nivel cardíaco, a nivel del tono muscular, a nivel de amplitud de movimiento, variando el tipo de movimiento, las habilidades motoras. Sí vamos a incidir un poco en lo que son los componentes cognitivos, en lo que nosotros, hacia lo que nosotros vamos a dirigir nuestra práctica, que serán las funciones ejecutivas y a otros procesos cognitivos. Evidentemente tendremos que tener un tratamiento adaptado y dosificado a los participantes, sin olvidar la demanda física, es decir, nuestros participantes van a buscar efectos palpables que lo van a tener sobre todo a nivel físico, y debemos adaptar también los juegos a nivel cognitivo, adaptarlo a la sesión. A veces podremos utilizar la sesión completa, a veces solo una parte de la sesión, a veces únicamente la parte final de la sesión. En concreto, nosotros a nivel cognitivo vamos a proponer el trabajar la función ejecutiva, que son las habilidades cognitivas que permiten a las personas controlar los pensamientos y las acciones ante situaciones nuevas o complejas en las que una respuesta automatizada no sirve. Estas funciones ayudan a las personas a seleccionar la opción más ventajosa cuando se enfrentan a demandas complejas. Entre ellas, o las que la literatura establece, son la inhibición, es decir, trabajar el sistema de atención-inhibición, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de cambiar de manera flexible las tareas, y también la memoria. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. En relación al sistema de atención-inhibición, como hemos dicho, es la capacidad que tenemos para atender al tiempo de suprimir respuestas inapropiadas. El reto, por lo tanto, de los ejercicios consistirá en mantener la atención dando una respuesta correcta y siendo capaces de inhibir los estímulos contaminantes, o bien mantener la carga o la sobrecarga que se le propone. En este caso nos vamos a hacer la idea de que hemos comenzado una sesión con globos. Solo vamos a utilizar los globos para que nos cueste menos trabajo imaginárnoslo y la organización sea más sencilla. En principio inflaríamos los globos y marcaríamos estos globos. El primer ejercicio, pues todos golpeamos los globos y los mantenemos en el aire. Simplemente el hecho de mantener la atención y que no se nos pierda cuál es nuestro globo supone una carga física a nivel de atención. Siguiente ejercicio, por ejemplo, podría ser golpear el globo, mantenerlo en el aire, golpeándolo con distintas partes del cuerpo. Bien nosotros mismos, cada uno su globo, o bien jugando al tenis con el compañero sin que el globo cambie. En un momento dado, el monitor propone que vamos a mantener o golpear el globo con el lado contrario al que le dé nuestro compañero. De esta forma, tendremos que ajustar nuestro gesto a partir de la atención y de la observación del contrario. Posteriormente, podemos hacer la propuesta de mantener dos globos a la vez, pero vamos a inhibir el empleo de alguno de los miembros, por ejemplo, sin poder utilizar la mano derecha o la mano izquierda o las rodillas. Otro ejercicio que podríamos hacer, que supone una carga de la atención, pues sería mantener dos globos en el aire mientras tratamos de contarle a nuestro compañero lo que hicimos ayer, por ejemplo, o intentar resolver pequeñas cuestiones matemáticas o responder a lo que nos está comentando el compañero. Este tipo de ejercicios serían los que utilizaríamos tratando de estimular la atención o la inhibición. Si hablamos de la memoria de trabajo, que como hemos dicho, no es solo la capacidad de mantener o de recordar, se incluye la capacidad de actualizar y manipular activamente la información en la mente. En este caso, propondríamos actividades como, por ejemplo, el compañero nos dice 5 partes del cuerpo en orden y nosotros golpeamos el globo manteniendo ese orden. Damos un paso adelante haciendo que nuestro compañero
golpee el globo con 5 partes del cuerpo, pero esta vez en el orden inverso a lo que le hemos dicho. Si queremos cambiar del canal, en vez de auditivo, el visual, pues mi compañero golpea 6 veces seguida el globo con distintas partes del cuerpo y nosotros lo vamos a repetir y después en orden inverso. Y, por ejemplo, también podemos relacionar una propuesta de una pequeña operación matemática y su resultado lo tengo que dirimir mientras golpeo el globo y finalmente doy la respuesta en número de veces que golpeo el globo, ¿vale? Simplemente jugar con la información que mantengo. Por último, hablaríamos de la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar de manera flexible entre las ideas y actividades. El hecho de poder cambiar de una actividad a la otra supone ya un esfuerzo a nivel de flexibilidad cognitiva. Sin embargo, nosotros vamos a proponer retos que consisten en capaz de cambiar las tareas o los objetivos que ya tenemos memorizados, tratando de buscar soluciones alternativas a distintos problemas. Por ejemplo, cómo podemos transportar el globo de un lado al otro del espacio, del pabellón, con distintas partes del cuerpo, empleando distintos tipos de desplazamiento al mismo tiempo que realizo distintos movimientos de los brazos y de las piernas. ¿Cómo podemos, con la ayuda del compañero, transportar un globo de un lado del pabellón al otro, enfrentando una mano o la frente o con el hombro, con los codos? ¿A quién se le ocurre una forma distinta a la que hemos propuesto? ¿Cómo transportar 4 o 5 globos a la vez sin usar las manos con la ayuda del compañero? O todo agarrado de la mano en forma de coro. ¿Cómo podemos pasarnos el globo de uno al otro sin poder utilizar las manos? Por ejemplo, ¿cómo podemos mantener o con cuántas partes del cuerpo podemos mantener el globo en equilibrio? Podríamos jugar a encestar el globo mediante golpeos en la canasta de baloncesto. Y todas aquellas búsquedas de retos en los que tratásemos de hacer que las personas buscasen soluciones distintas a las habituales y uso o empleo distintos a los habituales a los que podemos utilizar el globo. Una vez hubiésemos empleado estos ejercicios destinados al trabajo de la habilidad de la función ejecutiva, podríamos completarlo con el uso de ejercicios dirigidos a otro tipo de procesos cognitivos. Aquí entramos en la problemática de las clasificaciones o de las taxonomías, que las hay y muy variadas. Nosotros estamos trabajando todavía en nuestra propuesta, pero sí que proponemos que al final de la sesión, ya en parte a la vuelta a la calma, busquemos otro tipo de procesos cognitivos como procesos relacionados con la percepción y discriminación visual, táctil, auditiva, hacia los distintos objetos. Por ejemplo, si seguimos con los globos, pues con los ojos cerrados vamos a tratar de diferenciar el tamaño y ordenar el tamaño de los globos, reconocer las distintas formas de los globos. También podemos, con los ojos cerrados, tratar de localizar dónde está golpeando el compañero los globos en las distintas partes del pabellón. Igual, como actividad de relajación, tumbado en la colchoneta o bien sentado de pie, el compañero nos roza suavemente con el globo en distintas partes del cuerpo y tenemos que ir nombrando las partes en las que nos está contactando. Y finalmente, pues podemos tratar de pinchar el globo sin que explote. Como veis, las posibilidades son muchas, casi inagotables, siempre que seamos capaces de dosificar la demanda física y tener una clara clasificación de la demanda cognitiva. Bueno, es una pena que no lo podamos haber realizado de forma práctica, pero bueno, desde aquí, de nuevo, agradecer vuestra atención y las gracias a la organización por invitarnos. Para cualquier cosa, estaremos en contacto en el chat o en el correo electrónico. Muchas gracias.